Incoterm 2020. Y vamos a hacer la liquidación de tributos aduaneros que ya lo habíamos mencionado. No sé si hay dudas sobre el trabajo. Me imagino que ya lo han hecho todos. Cristian, ¿tiene alguna pregunta sobre el trabajo? Ya lo han hecho, ¿no es cierto? Tienen hasta las 8 de la noche para subirlo. Dice, buen día. Esperemos. Hola, hola, Cristian, ¿me escucha? ¿No me escucha? Bueno, no sé si se escucha, por favor respondan, porque después voy a proseguir con la clase y no quiero reclamos posteriores. ¿Se escucha, licenciado? Se escucha, Lick. Ya, muy bien. Habíamos quedado en el Incoterm DDP, ¿no es cierto? Ese es el Incoterm que habíamos visto la clase anterior. Vamos a empezar con el Incoterm FAS, que significa franco al costado del buque, que quiere decir que la mercancía que nosotros vayamos a comprar desde cualquier territorio extranjero, la obligación del vendedor es entregarnos al costado del buque, no sobre el buque. Entre la carga y el riesgo, dice Franco, al costado del buque, significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador cuando la mercancía se coloca al costado del buque, por ejemplo, en el muelle o en una barcaza. ¿No? ¿Por qué barcaza? Porque no está dentro del medio de transporte internacional que se vaya a realizar, designado por el comprador en el puerto de embarque designado o cuando el vendedor procura una mercancía así ya entregada. El riesgo o pérdida de daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está al costado del buque, vale decir que desde el lugar, desde la fábrica, incluyendo el flete marítimo, el flete interno, los gastos de carga, descarga, van a ser tramitados por el vendedor, incluso el tema de los gastos de despacho aduanero, pero si le entregan en el puerto de embarque, es decir, a un costado del barco, ¿no? Los gastos son en realidad quienes van a incluir en la exportación el vendedor, y a partir de ello es la responsabilidad del comprador, ¿no? Esto incluye los gastos de carga, descarga en el puerto de destino, los fletes internos hasta el lugar de importación y toda la documentación en el trámite de importación y consumo si vamos a llevar la mercancía para poderlo nacionalizar en el país. Identificar el punto de carga con precisión. Es aconsejable que las partes especifiquen tan claramente como sea posible el punto de carga en el puerto de embarque destinado, donde la mercancía ha de transferirse el del muelle o la barcaza al buque. En el caso boliviano, cuando nosotros exportamos minerales, cuando nosotros exportamos la soya, generalmente lo hacemos por el puerto de Antofagasta y Arica, y en el puerto de Arica ya tenemos, ¿no es cierto?, una aduana exterior donde podemos almacenar, en este caso en el puerto, que no necesariamente estamos haciendo el carguillo al buque, ¿no es cierto? Por tanto, sí podemos entregar bajo este Incoterm. Lo propio cuando hacemos importación, podemos hacer una transacción comercial de una mercancía que sea tal vez a granel,
para que en el puerto se pueda hacer la consolidación y recién enviárnoslos del lugar de importación. El modo de transporte para utilizar este Incoterm es en realidad marítimo y las vías navegables. En este caso podemos usar por el puerto de Santa Cruz, por el puerto Jennifer, que sí nos permite hacer este uso de este Incoterm. La regla FAS no es adecuada cuando la mercancía se pone en poder del porteador antes de que esté al costado del buque, como por ejemplo cuando se pone en poder del porteador en una terminal de contenedores. Cuando este sea el caso, las partes deberán considerar la posibilidad de utilizar la regla FCA, es decir, las obligaciones van a ser transmitidas a partir de la entrega, en este caso a partir de haber colocado la mercancía a un costado. El porteador, no olvidemos que en algún momento representa ser el quien consolida la carga en el puerto de embarque o en el lugar de embarque. Entonces no correspondería la utilización de este Incoterm, ¿no? Nuestro resumen es sin pago del transporte. El término FAS, tipo de transporte no es aéreo, no es carretero, simplemente es para marítimo. Ya el comprador paga el flete, el seguro también, hasta el lugar de embarque, las maniobras, la carga-descarga, lo propio, el vendedor hace el procedimiento de exportación y las responsabilidades del comprador son las de poder recoger del puerto de embarque, hacer la carga, descarga y el tema de la tramitación de la documentación, en este caso para Bolivia, el trámite de la declaración única de importación. Entre las responsabilidades, dentro de los artículos ya citados está, bueno, en realidad suministrar la mercancía, que es básicamente llevar a cabo los trámites necesarios para obtener licencias y realizar la exportación. Otra vez vuelvo al caso boliviano, para exportar la soya yo debo realizar una serie de trámites previo al despacho, ¿no es cierto? Como la obtención de los certificados de que este producto es apto para el consumo humano, ¿no? Ver si el certificado de origen tiene que ser tramitado antes de poder exportarlos. Este documento beneficia si nuestro producto va a un país con el cual tenemos algún tipo de convenio bilateral o multilateral en el desgravamen arancelario. Lo propio ocurre con las mercancías que vayan a venir del exterior hacia Bolivia. Tenemos un Incoterm que es el más utilizado, el FOB libre a bordo, ya puerto de embarque. Ahora, este Incoterm en la versión 2020 tiene una cierta modificación que dice incluir el lugar de destino designado. La entrega significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque, es decir, cargado sobre el buque designado por el comprador en el puerto de embarque designado, o procura que la mercancía así ya entregada, ¿no? El tema del riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque y el comprador corre con todos los gastos desde ese momento. Si yo voy a comprar este Incoterm, todos los gastos internos del país de exportador tendrá que ser a cargo del vendedor internacional, ¿no es cierto? Y la obligación que tengo es a partir de que la mercancía lo pongan sobre el buque, a partir de ello el comprador se hace responsable del flete principal, la carga, descarga en el puerto de destino y todos los gastos que conllevan hasta la aduana de ingreso a Bolivia. En este caso también podemos elegir una aduana de destino, ¿no es cierto? Que es básicamente la responsabilidad del comprador internacional el de cubrir esos gastos. El modo de transporte en esta regla solo se utiliza para transporte por mar o por vías navegables, como en el caso anterior, el FAS también. Este Incoterm simplemente nos da la posibilidad de utilizar en términos
de transporte marítimo anteriormente, muchos, no sé si es por desconocimiento o simplemente porque a alguien se le dijo de que tiene que utilizar un Incoterm para una transacción internacional, para una compra, realizaban y hacían compras en el tema de Iquique, me voy a referir específicamente en la cual hacían el uso de este Incoterm, pero si vemos la regla no es utilizable en la modalidad de transporte terrestre, ¿no? No estoy hablando de este transporte interno, sino el flete principal, que en este caso de Iquique, el flete principal para nosotros es el tramo de Iquique hasta la primera frontera de ingreso a Bolivia. La regla FOB no es adecuada cuando la mercancía se pone en poder del porteador. Ojo, eso es otro tema que sí tenemos que considerar bastante, ¿no? No es entregar, sino tiene que estar a bordo en este caso, del buque o del medio de transporte que vayamos a utilizar para mover nuestra carga. Ya, bueno, el despacho de exportación e importación FOB exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despachar la mercancía para la importación o para el tránsito a través de terceros países, ¿no? Dentro de nuestro resumen, bueno, vamos a ponerle como FOB, ¿no? Sin pago de transporte. El término FOB, el tipo de transporte utilizado es marítimo, la descripción, ya lo hemos puesto, es puerto de embarque designado, el flete a cargo del exportador, el seguro a cargo del comprador, perdón, el flete aparte a cargo del comprador, tanto el seguro a cargo del comprador, las operaciones de maniobra de carga y descarga hasta el puerto de destino es del vendedor, el tema de exportación lo propio, ¿no? Si nosotros queremos hacer referencia a cómo nosotros exportamos bajo este Incoterm, sencillamente nuestra obligación como vendedores, si yo tengo un depósito de soya y ese está ubicado en Santa Cruz, mi obligación, si voy a utilizar este Incoterm, es de entregarle en el puerto de embarque sobre el buque, es decir, tengo que llevar hasta el puerto de Arica, porque es el único puerto que me permite la utilización, ¿no es cierto? O en su defecto hacer un puerto alternativo, la de Hilo, la de Matarani, que sí también puedo hacer la exportación, o Iquique, no, pero lo que no puedo es almacenar en estos puertos, a no ser que contrate un depósito en ese puerto que va a ser un gasto adicional. En el tema de Arica nosotros todavía aún tenemos algunas ventajas para hacer la utilización de los almacenes que se tiene allá, que está administrado por ASPB, ¿no es cierto? Por tanto, podemos, si quieren llamar, estocarnos allá la mercancía y una vez que tengamos la cantidad suficiente, vamos a embarcarlo bajo este Incoterm y despachárselo, ¿no? De las obligaciones, lo propio, ¿no? Es básicamente casi todos los Incoterms tienen casi la misma obligación, que más en algunos sí es más la obligación más relevante el de pagar aquellos costos que implican en el tema de los gastos internos que tiene antes de la exportación. Otro Incoterm que tenemos es el CFR, de costo y flete, puerto de destino designado. En el Incoterm 2020 incluye el lugar de destino designado Incoterm. Significa que el vendedor entrega la mercancía al operador, en este caso a bordo del buque, casi en el término FOB es muy similar, o procura que la mercancía así sea entregada. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transfiere cuando la mercancía está a bordo del buque. De modo que se considera que el vendedor ha cumplido la obligación de entregar la mercancía tanto si ésta realmente llega a su destino o no en un buen estado, en la cantidad estipulada, incluso si no llegara en CFR, el vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de obtener un
No se escucha, Lice, o es mi micrófono. Licenciado, no se escucha. Se salió Licen. Se salió acá en la sesión. Mucha bulla hay, compañeros, no se escucha nada. Deberíamos decir algo, parece. Pienso que está en su trabajo, licenciado. ¿Está con audífonos, Elise?